Hola, bienvenido, bienvenida. Este es tu canal de Física Universitaria. Vamos a estudiar sistemas de referencia inerciales y sistemas de referencia acelerados o sistemas de referencia no inerciales. Vamos a empezar estudiando la situación 1, en la cual tenemos un vagón, un móvil, en reposo respecto a tierra, en el cual encontramos un estudiante, una mesa y un bloquecito. Un bloquecito, vamos a poner que tiene una masa m, que está en reposo respecto al vagón. El bloque está en reposo respecto al vagón, está apoyado sobre la mesa. Esta es la mesa. Y el vagón está en reposo respecto a tierra. Entonces, el estudiante va a hacer un análisis dinámico de la situación. Entonces, vamos a ver qué vectores va a encontrar. Por un lado, la Tierra atrae al objeto con una fuerza que es el peso. Esa fuerza con la cual la Tierra atrae al objeto, nosotros le denominamos la fuerza peso. Y por otro lado, la mesa, para sostener al bloque, hace una fuerza vertical y hacia arriba, la cual nosotros siempre le llamamos la fuerza normal. Entonces, esta es la fuerza peso que ejercida por la Tierra sobre el bloque, y esta es la normal ejercida por la mesa sobre el bloque. Aplicando la segunda ley de Newton, tendríamos que la fuerza neta sobre el bloque es masa del bloque por aceleración del bloque. Pero como el bloque está en reposo, su aceleración es cero, entonces la fuerza neta será cero. Quiere decir que la normal más la fuerza peso, la suma de estos dos vectores nos dará cero, lo que implica que la normal será igual y opuesta al peso. También podemos decir que el módulo del vector normal, que es la fuerza que hace la mesa, es igual al módulo del peso. Bien, ahora pasamos a la situación 2. El vagón acelera, pega una acelerada bruscamente hacia la derecha con respecto a tierra. Perdón. Entonces, el estudiante observa que la caja se acelera hacia él. El estudiante observa que la caja experimenta una aceleración. Entonces, decide hacer un análisis dinámico de las fuerzas que están actuando, igual que antes, y entonces dice, bien, tenemos la fuerza peso, igual que antes, y tenemos la fuerza normal. Él no ve ninguna otra fuerza. El peso y la normal. El peso es una fuerza a distancia, es decir, que el cuerpo no tiene por qué estar en contacto con la Tierra para experimentar esa fuerza peso, y la normal es una fuerza de contacto, es la fuerza que ejerce la mesa para sostener el bloque. Entonces, de acuerdo a lo anterior, él aplica la segunda ley de Newton y dice, fuerza neta es igual a masa por aceleración. La fuerza neta para él es la normal más el peso, y como el bloque no se mueve en esa dirección vertical, él dice, bueno, la normal más el peso me da 0. Esto debería ser igual a m por a. La masa es distinta de 0, porque el bloque tiene una masa, 1 kilo, 2 kilogramos, lo que sea. Pero él observa que existe una aceleración cuyo valor es idéntico, cuyo módulo es idéntico a la aceleración del vagón respecto a tierra. Entonces, esto es distinto de 0. Y aquí hay una inconsistencia, porque si la masa es distinta de 0 y la aceleración es distinta de 0, el producto m por a va a ser distinto de 0. Aquí tenemos una inconsistencia. Entonces,
es ahí que el estudiante reclama: Newton, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tu ley no se cumple. Efectivamente, no se cumple la segunda ley de Newton en este sistema. Entonces, perdón, voy a seguir con esta paginita aquí. Podemos hacer dos cosas. Una es aceptar que la segunda ley de Newton no se cumple, ¿no?, que es lo que vemos que está pasando. Y otra cosa que podemos hacer es hacer un invento, inventar algo para que se cumpla la segunda ley de Newton y todas las leyes de Newton. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que la fuerza siempre es el producto de una interacción. Por ejemplo, el peso proviene de la interacción entre la Tierra y el bloque. La normal proviene de la interacción entre la mesa y el bloque. Pero si el bloque es acelerado hacia la izquierda, el estudiante ve que el bloque se le viene con esa aceleración y no hay ningún objeto que provoque esa aceleración, entonces tendríamos que estar hablando de otro tipo de fuerza. Entonces, lo que vamos a hacer para salvar la ley de Newton, para que se cumpla la segunda ley de Newton, vamos a inventar que existe una fuerza en este sentido. A esta fuerza le voy a poner un asterisco. Y esa fuerza se llamará, tiene varias denominaciones: fuerza ficticia, también se llama pseudofuerza, o fuerza de inercia, también se llama, perdón por la letra, o fuerza inercial, Y le vamos a exigir, para que se cumpla la segunda ley de Newton, que esta fuerza ficticia o pseudofuerza sea igual a m por a, donde la aceleración que ponemos aquí es en módulo, el módulo coincide con la aceleración del sistema. Entonces voy a poner S y entre paréntesis, porque claro, la aceleración del sistema, en este caso del vagón, es para la derecha y la aceleración del bloquecito es para la izquierda. Entonces, haciendo este invento de las fuerzas ficticias, nosotros podemos salvar la segunda ley de Newton en este tipo de sistemas que vemos que son sistemas acelerados. A este tipo de sistemas acelerados, donde no se cumplen las leyes de Newton y donde tenemos que hacer el invento de la fuerza ficticia para hacer que se cumplan esas leyes de Newton, se denominan sistemas de referencia no inerciales. En los exámenes se suele poner así, SRNI, cuando se refieren a que se les pide que resuelvan un problema ubicándose en el sistema de referencia no inercial. Bien, vamos a pasar a la siguiente página. Ahora supongamos que supongamos que la mesa tiene un tope y el bloque finalmente se da contra ese tope. Entonces el bloque va a estar en reposo con respecto al vagón. Entonces el bloque estará en reposo respecto al vagón. Estará en reposo respecto al vagón. Bien, entonces vamos a analizar las fuerzas que están actuando. Las fuerzas que están actuando serán, por un lado, será la fuerza peso, por otro lado tendremos la fuerza normal, vamos a dibujarla bien, la fuerza normal, y
resulta que el tope este que se ha puesto aquí, este tope, está haciendo una fuerza para impedir que el bloque avance hacia la izquierda, está haciendo una fuerza aquí, en esta dirección. Y por otro lado, para justificar que esto está en reposo en ese sistema, ya que nosotros tenemos que el peso, una fuerza producto de la inercia, producto de la interacción. Tenemos la normal provocada por la mesa y tenemos esta normal provocada por el tope. Pero el bloque está en reposo. Bien, entonces, ¿qué nos ha faltado? Nos ha faltado dibujar la fuerza ficticia para hacer que se cumpla la segunda ley de Newton. Entonces, este análisis, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que como el bloque está en reposo respecto al vagón, tenemos que la normal provocada por la mesa más la normal provocada por el tope más el peso más la fuerza ficticia, todo esto sea igual a 0. Entonces nosotros podemos también expresar esa suma, tomando como referencia la dirección horizontal o eje X, y ahí nos quedaría que la fuerza ficticia más la normal del tope, eso será igual a 0. Y por lo tanto, la fuerza ficticia será igual a menos la normal o fuerza ejercida por el tope contra el que está el bloque. Y por otro lado, en el eje Y, tendríamos que la normal de la mesa, la fuerza que hace la mesa sobre el bloque, más el peso, será igual a 0. Por lo tanto, de aquí sacaríamos que la normal ejercida por la mesa es igual a menos el peso. ¿Vale? En cuanto a módulo, bueno, nosotros podríamos escribir que el módulo de la fuerza ficticia es igual al módulo de la normal ejercida por el tope y que el módulo de la normal de la fuerza de la mesa es igual al módulo del peso del bloquecito. Bien, ahora pasamos, esta era la situación 3, vamos a pasar a la situación 4, a esta situación. En esta situación tenemos un vagón que está en reposo respecto a tierra, primeramente. ¿Vale? Esta sería, digamos, vamos a llamarle 4A. Bien. Entonces, si el vagón está en reposo respecto a tierra, a ver qué fuerzas encontramos ahí. Pues, como siempre, encontramos el peso y encontramos esta fuerza que no recibe el nombre de normal, sino que como es una fuerza ejercida por la cuerda, le damos el nombre de tensión. Normalmente a estas fuerzas le llamamos tensión. Tensión y peso. ¿Vale? Bien. Como está en reposo, el vagón está en reposo y ese péndulo está en reposo. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que T es igual a menos P o menos P igual T, no importa. Es decir, que el módulo de T va a ser igual al módulo del peso. Bien. Ahora, hay otra situación en la cual el vagón está acelerando hacia la derecha. Bueno, sabemos que el péndulo en ese sistema experimentará una aceleración hacia la izquierda, de igual valor que la aceleración del vagón, de igual módulo, pero hacia la izquierda. Y vemos que ese péndulo está en reposo con respecto al vagón. Está en reposo con respecto al vagón. Entonces, ¿qué fuerzas veríamos aquí? Pues las fuerzas que veríamos aquí serían: ¿qué verá este observador que está dentro del vagón? Él dice, bueno, está en reposo. Entonces tengo el peso, se me coló una flechita ahí, que quedó mal, pero bueno. Tenemos el peso, tenemos la fuerza tensión, y como en ese sistema siempre tenemos la fuerza ficticia, entonces tendremos fuerza ficticia, tendremos la tensión
y tendremos el peso. ¿Vale? ¿Y qué se tendrá que cumplir aquí, si esto está en reposo? Pues que la tensión más la fuerza ficticia más el peso, la suma de esas fuerzas tendrá que ser igual a 0 en ese sistema. Bien, todo esto nos lleva a que cada vez que estemos en un sistema acelerado, tenemos que incluir la fuerza ficticia que apunta en sentido contrario a la aceleración del sistema. Es más, en estos problemas, lo primero que tendríamos que intentar dibujar para no olvidarnos es la fuerza ficticia. ¿Vale? En este caso, otro sistema acelerado, pues aparece la fuerza ficticia en sentido contrario a la aceleración del sistema. En todos los casos, absolutamente en todos los casos, la fuerza ficticia siempre será planteada como m por a, donde m es la masa, en este caso del péndulo, del objeto, y la aceleración es una aceleración que tiene el mismo módulo que la aceleración del sistema, pero obviamente tiene sentido contrario. Bien, pasemos a otra situación. Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que dibujamos un sistema de referencia aquí en el vagón. Dibujamos nuestro sistema de referencia aquí en el vagón. Vale, a ese sistema, como el vagón está acelerando, lo denominaremos X', Y' o'. Y el sistema X', O', Y', es un sistema de referencia no inercial. ¿Por qué? Porque está acelerando hacia la derecha. Vamos a ubicar aquí a nuestro estudiante, observando, y vamos a analizar lo mismo que hemos visto anteriormente. Vamos a dibujar las fuerzas que están actuando y tendríamos el peso, tendríamos la tensión, a ver si lo colocamos bien, ahí la tensión, ahí más o menos, bueno, y tendríamos la fuerza ficticia. Vale, entonces, tensión, fuerza ficticia, y aquí tenemos el peso. Bien, nosotros tenemos que la tensión más el peso más la fuerza ficticia será igual a 0, porque, como hemos visto antes, ese péndulo se mantiene en reposo con respecto al vagón, Bien, entonces, pero vamos a analizar un poquito más las fuerzas. A ver si podemos deducir alguna cosa como las que nos preguntan en los exámenes. Entonces, yo voy a dibujar la tensión, más o menos, no voy a dibujar la tensión, aproximadamente así. Voy a dibujar el peso para abajo, el peso vamos a trasladar un poquito así, vertical y hacia abajo, que quede lo mejor posible. ¿Vale? Esto no tiene escala, no tiene nada, simplemente... Vale, y aquí tenemos nosotros la fuerza ficticia. Vale, F, la tensión y el peso. Bien, nosotros podemos observar lo siguiente, podemos plantear esto, que P más fuerza ficticia, eso es igual a menos T. Vale, entonces, yo digo una cosa, este vector P más fuerza ficticia, ¿cuál va a ser este vector suma de estos dos? Bueno, nosotros sabemos sumar vectores, supongo, ¿no? Tendríamos que trazar una paralela al peso, luego una paralela a la fuerza ficticia, y este vectorcito que está aquí, este vector que está aquí, ese vector es la suma de
el peso más, salió en rojo, más la fuerza ficticia. ¿Vale? Bien, ahora, queremos encontrar algún tipo de relación. Entonces, lo que podemos hacer con la tensión, a la tensión nosotros podemos descomponerla en dos direcciones. Podemos descomponer la tensión en dos direcciones. Una dirección paralela al eje X. A ver, esta tensión, esto vamos a sacarlo de aquí, vamos a poner aquí tensión. A ver, perdón. Tensión, vale. Decía que vamos a descomponer la tensión también en este eje. Vale, de esa manera tendríamos esta componente y tendríamos esta otra componente. Vale. Esta componente será T sub X y esto será T sub Y. Entonces, de este diagrama, si nosotros conocemos este angulito alfa, nosotros tenemos que T sub X va a ser igual a T por el seno de alfa. Y esa fuerza, como el péndulo está en reposo y no se mueve en esta dirección, entonces Tx va a tener que ser igual a la fuerza ficticia. Entonces esto lo puedo yo igualar a la fuerza ficticia, que recordemos que es m por a. M por a. Entonces, nosotros aquí tenemos una relación que es T por seno de alfa, o sea, el módulo de la tensión, ¿verdad? A veces los profesores escriben el módulo sin siquiera ponerle las barritas. T por seno de alfa va a ser igual a m por a. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría calcular yo aquí si conozco la aceleración del vagón y el ángulo alfa y la masa del péndulo? Pues puedo calcular la tensión, una de las cosas que podría calcular. La tensión sería m por a partido el seno de alfa. Entonces podría calcular la tensión. Ahora, vamos a ver si nosotros podemos recuadrar esto para guardarlo aquí en amarillito, ¿vale? Este resultado. Resulta que los problemas también los podemos nosotros observar, podemos analizarlos desde un sistema fijo a la Tierra. Por ejemplo, yo voy a dibujar aquí un sistema fijo a la Tierra y a este sistema le voy a llamar sistema X y O, o XY. El sistema OXY es un sistema que está en reposo respecto a la Tierra, entonces es un sistema de referencia inercial. Los sistemas que están en reposo respecto a la Tierra o se mueven con movimiento rectilíneo uniforme son sistemas de referencia inerciales. Bueno, esto es un poco relativo, porque la Tierra no está en reposo absoluto. La Tierra es un sistema acelerado. Pero para resolver estos problemas vamos a suponer que el sistema de referencia fijo a la Tierra es un sistema que está en reposo. Bien, y que entonces, bueno, claro, lo que sucede es que el vagón acelera respecto a ese sistema, siempre, ¿no? Cuando hablamos de la aceleración del vagón, hablamos de la aceleración que experimenta ese vagón respecto a la Tierra. Bien, ¿qué observará un observador que esté situado ahí en este sistema? No está dentro del vagón, Entonces, él evidentemente no ve que el péndulo está en reposo. Para él, el péndulo acelera. El péndulo para este observador acelera. Claro, está dentro del vagón. Está en reposo dentro del vagón, pero el vagón está acelerando hacia la derecha. Todo lo que está dentro del vagón está caminando hacia la derecha, está acelerando hacia la derecha. Por lo tanto, este observador ve que, bueno, voy a intentar dibujarlo con el mismo tamaño, ve que ese péndulo
tiene una aceleración que es la misma, por supuesto, que la del vagón. Entonces, ¿cómo describe él esto? Muy fácil. Va a representar las fuerzas que están actuando. Entonces, dice, por un lado tengo la tensión de la cuerda. Por otro lado, tengo la fuerza peso. Por otro lado, tengo la fuerza peso. Bien, tensión y peso. Como en este sistema de referencia inercial no existen las fuerzas ficticias y sí se cumplen las leyes de Newton, tenemos que la fuerza neta que actúa sobre ese péndulo será la tensión más el peso. Y eso será igual a masa por aceleración en virtud de la segunda ley de Newton. Entonces, esto quiere decir lo siguiente, que si yo sumara estos dos vectores por el método, por ejemplo, del paralelogramo, la resultante del paralelogramo sería esta fuerza. Esta fuerza que acabo de dibujar, esta fuerza es la fuerza neta. Claro, porque ¿qué es lo que nos dice, entre otras cosas, la segunda ley de Newton? Que el sentido del vector fuerza neta es el mismo sentido que el del vector aceleración, porque aquí hay un signo, aquí hay un signo de igual. El sentido del vector fuerza neta es el mismo que el sentido del vector aceleración. Vale, ahora, también otra cosa que podemos hacer es plantear lo mismo que antes, o sea, descomponer la tensión en una componente en X que justamente coincide con la fuerza neta y lo vamos a descomponer en la dirección vertical también. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Vamos a borrar esto. Esto es la tensión, esto es T sub I y esto es T sub X que coincide con la fuerza neta. Entonces, ¿qué voy a plantear? Por un lado, como verticalmente no se mueve, el peso va a tener el mismo módulo que TI. Vale. Por otro lado, yo sé que T sub X, justamente, como es la fuerza neta, va a ser igual a M por A. Pero Tx, como este angulito es alfa, resulta que Tx es T por seno de alfa, va a ser igual a M por A. Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, la tensión, me quedaría igual a M por A sobre seno de alfa. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que llegamos exactamente al mismo resultado. Llegamos al mismo resultado. Bueno, esto fue una introducción al tema. Hay que estar atento porque habrán más vídeos y muchísimos ejercicios de examen de sistemas inerciales y no inerciales. Así que los espero en el canal. Por favor, suscríbanse, darle me gusta. Así promovemos el canal y mantenemos la motivación para seguir subiendo estos vídeos. Bueno, un saludo.